Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 2 minutos del día 24 de julio del 2023, damos inicio a Sin Restricciones, el programa del debate, la política y la actualidad en la radio hoy. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y como siempre estoy acompañado por dos buenos amigos. Don Jorge Araya, ¿cómo estás, George? Hola Luis Miguel, muy bien, gracias. Aquí acompañado con mi amigo el gato cósmico, don Yuri. Ahí está con el gato entonces, ya que le falta Gabito. Y don Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien, gracias, don Luis Miguel. Ay, Hola, gracias, don George. Mauricio. Oye, Estaba hablando en- de amigos y amistades y semejantes, hagamos el paralelo con un amigo que tienen problemas a otro amigo, po, weón. Me refiero al ministro Jackson, George Jackson, que parece que le ha creado un gran problema voluntario o involuntario, lo vamos a definir después, a su amigo de andanzas, amigo político, amigo de aventuras políticas, el presidente Gabriel Boric. Uh, lo último que ocurrió, después que lo tuvieron que sacar de la SECPRES, ¿no es cierto?, y lo pusieron en el Ministerio de Desarrollo Social, lo último que ocurrió esta semana fue el sospechoso, burdo, raro, como queramos calificar, robo de 23 computadores y la caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social por personas que se hicieron pasar por el ministro Jackson, creo que por teléfono. Los guardias le abrieron las puertas de par en par y estos tipos pudieron llevarse fácilmente los 23 computadores y también la caja fuerte. Jorge Araya se está reconectando, dice que se acaba de caer internet. Y la caja fuerte también, y esto trajo una tremenda tempestad política, eh, donde al principio se barajaron muchas hipótesis. La primera fue, ¿cuál? Un autorrobo. ¿Y por qué un autorrobo? Porque la Fiscalía habría anunciado días antes que producto de los casos de los dineros eh, distribuidos o asignados a diversas fundaciones, y por lo cual hay varias investigaciones, iban a investigar en los computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la primera hipótesis era que esto era un autorrobo justamente para liberarse de toda culpa y que no quedara rastro de ningún delito. Pero al poco rato viene la otra hipótesis que dice, por el contrario, que este es un robo de la maquinado por la oposición y que se habría maquinado, y empiezan elucubraciones que aunque la oficina, la empresa de seguridad que abrió las puertas a los delincuentes que está trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, sería propiedad del hermano de un condenado por violador de los derechos humanos que está actualmente cumpliendo condena en Pontepeuco, y que habría sido contratado por la ex ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y que a la vez, cuando encontraron los computadores en manos de unos reducidores en Renca, la persona a la cual le habrían encontrado estos computadores habría sido una activista partidaria del candidato Kast y a la vez que habría sido muy cercana a la ex alcaldesa de Renca, que a su vez es mamá de Carla Rubilar. Bueno, todo este enredo se tradujo finalmente en que nuevamente están pidiendo la cabeza del ministro Jackson, que parece que es la orden del día en la derecha. Por anga por manga lo que quieren es que salga el ministro Jackson, y la guinda de la torta fue lo que hizo la UDI cuando el jueves 23 diputados difundieron una carta que estaba dirigida al presidente Gabriel Boric, y en esa carta estaban exigiendo la renuncia del ministro Jackson tras el robo de 23 computadores. En ese documento señalaban algunas frases. La presencia del ministro Jackson en el gobierno no resiste ni siquiera un día más. Resulta inevitable relacionar el robo con el denominado caso convenios. Acusaron a Jackson de haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del plan Gas para Chile. Y ya lo que colmó el vaso, digamos,
es que hay un párrafo que lo tengo aquí escrito, donde dice, lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad normal que trató de instalar al inicio de esta administración por haber transgredido la presidencia política durante el plebiscito constitucional, ratificado por la Contraloría General de la República, por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del Plan Gas para Chile, y aquí viene lo más grave, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y por último por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio. Esto ya fue la gota que colmó el vaso. A raíz de esto, el gobierno dijo que no iba a responder esta carta debido a que, cito textual, nos la van a contestar por ser calumniosa, injuriosa e infame. Y producto de esto, además, la UDI usó esta excusa. ¿Para qué? Para salirse de la mesa de conversación de la reforma de pensiones. Muchachos, dicho toda esta cuestión, era como para poner todo a tono de lo que estaba pasando. Quiero que escucharles sus opiniones. ¿Qué les parece este ambiente que estamos viviendo? ¿Es necesario no pedir la renuncia del ministro Jackson? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Es sincera la postura de la UDI respecto de la salida de la mesa de negociaciones? Etcétera, etcétera. Vamos a partir por orden alfabético, como en el colegio, el señor Araya. Don Jorge Araya. Como un interrogatorio. Araya. Araya la pizarra. Muchas gracias. Oiga, muy bueno su resumen, porque quiere que le diga, tuvimos un fin de semana de lo más entretenido. ¿Ya? Usted sabe que todas estas cosas me divierten, ¿ya? Estoy consciente de la gravedad del asunto, ¿ya? No puedo dejar de ver el lado humorístico, ¿ya? Y de las declaraciones destempladas, ¿ya? De lado y lado, ¿eh? Porque no nos olvidemos que hay un senador socialista, ¿ya? Que todos saben quién es, Fidel Espinosa, ¿ya? Que estuvo haciendo unas declaraciones, pero ya más que rimbombantes, o sea, habló de líder de la banda, ¿no? Así se refirió al ministro, hablando de expresiones injuriosas y calumniosas, lo trató de líder de la banda, ¿ya? De los que se habían robado los computadores. Y por supuesto la sobrereacción de la UDI, ¿ya? Que a mí realmente me dio mucha risa, ¿ya? Esa reacción, porque no venía al caso, ¿ya? Sobre todo bajarse de la mesa de negociaciones por el tema de las pensiones cuando el ministro Jackson no tiene nada que hacer en esa mesa. De hecho, no participa de esas conversaciones. Ya como ministro de Desarrollo Social está en otro ámbito. Ya es la ministra Jaña la que está a cargo ahí del tema de la discusión, y ellos aprovecharon de bajarse. ¿Ya? Y después tincando, como siempre, ¿no es cierto?, de que el gobierno no hace nada por los chilenos. ¿Ya? Ahí es donde uno se indigna, se me pasa la risa y el buen humor, y tiendo a indignarme con esas declaraciones, porque nosotros semana a semana ya nos critican de que le damos al gobierno, pero en realidad lo que hacemos es comentar las situaciones que se van dando semana a semana, ¿ya? Pero si nos metiéramos a las páginas de los distintos ministerios nos daríamos cuenta que el gobierno sí está haciendo cosas. Sí, en un año y algo, ¿no es cierto?, de gobierno se han hecho varias cosas. Sobre todo se han abordado temas como el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Ya? Hemos visto a los ministros en terreno, hay ministro de Agricultura, yo lo veía hoy día cotizando precios de verduras por el alza de las papas, etcétera. El ministro, el subsecretario Monsalve, ¿ya? El ministro de Hacienda, ¿no es cierto? O sea, los vemos, constantemente los estamos viendo en terreno, con la gente ya empapándose, y el mismo presidente, ¿ya? Tanto en el país como en el extranjero, ¿ya? Y no eludiendo los temas. Entonces, para ser suave, son bien injustas los comentarios, tanto de algunos personeros de gobierno, ¿ya? O que se dicen, o que son parte del conglomerado de gobierno, en este caso el senador Espinosa, que de Fidel no tiene nada, porque no es nada fiel, pues, no es nada fidelio, nada fiel. ¿Ya? Y la UDI, como digo, que en su reacción destemplada se quedó sola, digámoslo, porque tú hablaste de la derecha, pero solo la UDI se bajó, ¿ya? Y incluso yo escuchaba al senador Roscoedo, ¿ya? Señalando lo mismo, de que aunque el gobierno no lo ha llamado a conversar a ellos ven que es importante conversar, y no restarse en estos temas, sobre todo cuando todos los chilenos, como dice la cantinela, ya están esperando que se tomen estas decisiones. Mala la actitud de la UDI, infantil, pueril, por decirlo menos, ya es una pataleta la que tienen, una ojeriza con el ministro Jackson, que yo creo que no le han dado ni siquiera la oportunidad de ir al Congreso a explicarse,
¿ya? O plantear su situación. O sea, es un caso que tenemos a un condenado ya sin ni siquiera haberle hecho juicio. Así parece ser, pues Jorge, parece que hay un condenado sin siquiera darle la posibilidad de ir al juicio, algo que se le recalcó Mauricio al presidente de la UDI, Javier Macaya, en el programa Mesa Central, donde me sorprendió ver a Iván Valenzuela tan agudo y tan... Incisivo. Gracias, Jorge, esa es la palabra. Tan incisivo con Javier Macaya cuando le hizo ver varias veces que lo estaban acusando y le recalcó específicamente a Macaya, que está viviendo un proceso personal muy fuerte con su padre, cuando tenía que hablar le recalcó que eran defensores de la presunción de inocencia. ¿Qué te parece, Mauricio, a ti eso? ¿Están acusando injustamente a Jackson? ¿No hay una presunción de inocencia ahí? No, yo creo que como a simple vista esto no tiene sentido, pero algún sentido tiene que tener. Lo que yo pienso es que lo que se busca es torcerle la mano al gobierno, y particularmente a Boris, en su potestad presidencial de disponer de quién se queda o quién se va de su gabinete, por una parte. En segundo lugar, particularmente a Jackson, que es una persona y un actor político próximo, por historia, por afinidad personal, al presidente. Por lo tanto, es una pieza sensible para una estrategia como esa. Y en tercer lugar, yo veo que la irracionalidad que tiene la fijación de la UDI y un poco más con la figura de Jackson, sin haber podido configurar ninguna presunción concreta de delito denunciable, en donde se tienen que denunciar los delitos, que es en los tribunales de justicia, tiene que ver con que existe allí la fantasía de ser, no la fantasía, la realidad de una oposición eh, permanente, con una pulsión hacia ser una oposición destructiva, por más que trate de vestirse de dialogante. Yo creo que la carta de la UDI, que efectivamente la dejó sola, es un reflejo de la pulsión predominante de poder socavar las bases de legitimidad de un gobierno legítimo. Yo creo que es un exabrupto antidemocrático que Sí, está así. presente constantemente en el inconsciente de esa forma de ser oposición. Mira, qué interesante lo que estás diciendo tú, ¿ah? Me cuelgo lo último, el exabrupto antidemocrático, porque como ustedes dos dijeron, hoy día o ayer fue que Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, dejó solo a la UDI por el lado de la derecha. Evópoli, evidentemente, no estaba en esto. Lo dejó solo porque dijo que los abuelos no podían esperar, y es algo que me voy a referir más adelante, y porque los republicanos también tampoco se colgaron de esta carta, pero podría ser, he visto ahí algunos análisis, podría ser que la UDI intencionalmente quiso hacer esto justamente para desmarcarse de Renovación Nacional y ocupar el espacio que está ocupando republicanos, como la derecha dura, como la derecha más de la derecha, bien sola y como dijiste tú, bien poco democrática, Mauricio. Respecto a lo que dijo Chalper, yo creo que aquí lo que está haciendo la UDI es un chantaje que realmente es muy delincuencial, por llamarlo de alguna forma, dado que primero son el partido que más políticos procesados o cuestionados por alguna medida de corrupción han tenido en la historia. O sea, recordemos que el único senador que ha cesado en su mandato por problema de corrupción ha sido de la UDI, Jaime Orpiz. Recordemos que hay senadores en ejercicio que han aceptado haber sido corruptos, como Iván Moreira. Hay otros dirigentes que han desaparecido del espectro político justamente por temas de corrupción, como Ena Bombaer, como Pablo Longueira. Y así es lo que me acuerdo en estos momentos. Entonces, que venga la UDI justamente a hacer un juicio sin juicio, como dice Mauricio, es lo que a uno le llama la atención. Pero, dicho esta cuestión, pudiendo ser culpable Jackson, yo creo que aquí el tema es que lo están culpando justamente antes de cualquier tipo de defensa
o de investigación debida, como se dice. En el caso de Jackson, Mauricio o Jorge, ¿cómo ven ustedes la situación en que está? Yo creo que ha puesto en una disyuntiva súper fuerte al presidente Boric, porque aparentemente es un problema que hay dentro del gobierno para la intercomunicación, ¿no es cierto?, con otros grupos. Pero si el presidente Boric le pide la renuncia, de alguna forma estaría dando en el gusto a quienes están forzando esta situación. Pero por otro lado, si no sale Jackson del gobierno, se produce esta instancia de no diálogo, pero de una forma, o sigo el diálogo y accedo al chantaje, o no cedo al chantaje, pero me quedo inmóvil. ¿Qué crees tú que está pasando, Mauricio? ¿Qué debiera ocurrir en realidad? ¿Cómo se Bueno, desata esto? eh, le han dejado como única opción para, bueno, se ha convertido en la piedra de tope. Y la opción que le han planteado eh, es que renuncie para no seguirle haciendo daño al presidente ni al gobierno. Pero en el fondo es lo mismo. O sea, Claro, aquí hay un gallito entre una oposición, entre opositores intransigentes y la legitimidad democrática de las decisiones del presidente sobre su gabinete. Entonces, lo saque, que no lo puede hacer, o renuncie, que sería lo mismo. eh, la situación es como de empantanamiento, porque la, el, esta situación se debe al tipo de política que se está haciendo en Chile, que es de muy baja clase, calaña y calidad. No tiene mucha relación con la democracia que nos gustaría hacer, con la calidad democrática que deberíamos tener. Yo creo que el problema de esta situación refleja una degradación generalizada de la actoría política. Estamos haciendo una política que si nosotros la miráramos desde las expectativas que teníamos antes de la transición y durante una buena parte de la transición y también de los sueños que muchos hemos tenido permanentemente en nuestro país, es irreconocible. O sea, yo no me imaginé que íbamos a llegar a un juego político de esta calaña. ¿Sí? Especialmente en el próximo bloque vamos a poder comparar la sí. relevancia de las formas de hacer, la irrelevancia o la relevancia de las formas de hacer política. Este tipo de oposición, los errores que se cometieron el año pasado, el tipo de argumentos, el tipo de cuestiones por las que se está peleando y la forma en la que se está peleando, más bien son el problema de fondo, que hay una cierta descomposición del quehacer político chileno dentro de una democracia que costó mucho recuperar. Y en este caso, el caso en este caso, la actuación de la UDI es tan incomprensible, tan de baja calaña, que hasta el Mercurio la repudió en un Hasta, editorial de día. hasta el Mercurio la repudió. Ah, a lo que Entonces, no llegó. sé si se dan cuenta del efecto rebote que tiene el exceso. El Ahora, exceso. lo que tú mencionaste, Mauricio, es que el nivel de la política al que hemos llegado es justamente lo que querían sanar estos muchachos que están en el poder ahora. El grupo de Boris, de Cariola, de Vallejo, del mismo Jackson, y que eso es lo que le está pasando a Jackson en realidad, esas frases muy poco afortunadas que se hizo y que le afectaron a toda una generación y algunos que están totalmente descontrolados, como mencionaba Jorge, el caso del senador Fidel Espinosa. Yo no logro comprender tanta odiosidad que tiene Espinosa, que se dedica 4 o 5 Twitter al día contra Jackson, en específico así contra Jackson. Yo no sé qué tanto le pudo haber, tanto daño le pudo haber causado Giorgio Jackson a él como para reaccionar de esa forma. Y específicamente en el caso de Fidel Espinosa, que en la zona es conocido por muchas otras cosas más allá de su labor política. Jorge, respecto a lo que hablaba Mauricio, ¿cuál es la salida de esto? Aquí hay un conflicto de amistad, Araya, creo yo, porque de lealtades. Tú hablaste delante de fidelidades. Yo creo que Mm. aquí hay un tema de lealtades, y te lo quiero plantear así, que a lo mejor estoy equivocado. Eh, Jackson
siente una lealtad con su amigo el presidente. Cuando uno trabaja con el amigo, quiere que el amigo le vaya bien. Y yo creo que Jackson está empecinado en que al presidente Boric le vaya bien. Si Jackson piensa que soluciona un problema saliéndose, por lo que dice Mauricio, ocasiona otro, porque significa que dio su brazo a torcer ante estos chantajes que estamos viviendo. ¿Qué crees tú, Araya, que debiera ocurrir? ¿Cuál sería el camino que saque esta válvula de presión y libere todo este proceso que estamos viendo? Bueno, no voy a hablar yo, voy a dejar que hable el propio ministro Jackson, porque lo tengo acá conmigo. No, mira, estoy leyendo aquí las noticias, porque hoy día el ministro Jackson fue a exponer ante la Comisión de Inteligencia y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y Diputadas, ya, su tema. Y por supuesto que a la salida aprovecho de comentar, yo algo vi en la tarde, por eso que me acordé y lo busqué. ¿Ya? Y con esto estaría respondiendo tu pregunta, porque no es lo que creo yo, sino que es lo que dijo el ministro. Ya, la respuesta del ministro. Primero que nada, mira, voy a citarlo textualmente. Dice, situaciones como las que irresponsablemente se vertieron, particularmente la imputación de delitos hacia mi persona, creo que el tiempo va a ir demostrando el carácter de calumnias que tuvieron. El tiempo, o sea, seguimos, hay que esperar. Lo que esperaría es que las personas que vertieron irresponsablemente esas opiniones se retracten. O sea, el ministro Jackson le está pidiendo a la UDI, a Fidel Espinosa y a todos los que hablaron mal, ya que se retracten de lo que dijeron. ¿Por qué? Porque él agrega, de tal manera de que nosotros podamos seguir avanzando en el debate para el cual estamos convocados. Por ejemplo, mejorar las pensiones de las personas mayores que hoy día están esperando y también todo lo relativo a la agenda de pobreza. Ya, consultado si está dispuesto a renunciar, usted me preguntó qué pensaba yo. No, aquí es lo que el ministro dice en relación a su renuncia. Afirmó, yo la verdad estoy muy concentrado en las labores del Ministerio de Desarrollo Social, que son labores que aportan al programa de gobierno. Situaciones como estas muchas veces lo que buscan es alterarnos de nuestro normal funcionamiento y desviar nuestra atención, y no las van a conseguir tan fácilmente. O sea, aquí no hay que leer entre líneas para darse cuenta que el ministro no va a renunciar, no piensa renunciar, considera muy importante la labor que está desarrollando, ¿ya? Y que el tema del robo, las fundaciones, las otras discusiones políticas que hayan, ya él no estaría afectándolas, sino que son los que lo han acusado calumniosamente los que deben retractarse. Y solo el tiempo lo dirá. O sea, no lo dice así, pero habla del tiempo. Así que, en resumen, después de leer estas declaraciones del ministro Jackson, no me queda la menor duda que por lo menos esta semana no se va a mover nadie, ni el presidente, ni el ministro, ni la oposición. Y que alguien va a tener que conversar bajo cuerda, tal vez el ministro Sexprés o no sé quién, otros ministros u otros personeros políticos, para lograr conciliar alguna salida honrosa para el lado y lado. ¿Ya? Y cuando digo honrosa me refiero que la UDI desista de su porfía infantil, ¿ya? Vuelva a la mesa de negociaciones para ese tema en específico, ¿ya? ¿Ya? Y que el ministro Jackson tal vez siga su trabajo, pero más bajo cuerda, sin tanta exposición y lo menos visible posible para que la crisis de alguna manera se enfríe, se le ponga paño frío a esto y de aquí a un tiempo más podamos seguir trabajando. Ahora yo lo veo difícil porque tenemos cosas claves. Tenemos en mes y medio más 50 años del 11 de septiembre. Tenemos en octubre los juegos, que van a servir para hartos comentarios, críticas, si las cosas están listas, si no están listas, cómo resulten, cómo nos vaya, etcétera. ¿Ya? Y después tenemos la votación a final de año, en diciembre, de la nueva constitución, que hacía vuelo de pájaro, por lo que he conversado y lo que he leído por ahí, hay harto aire de rechazo, sobre todo después de las indicaciones de los republicanos. Bueno, ahí hay harto paño que cortar. Ya en próximos programas nos vamos a referir también a esta reforma previsional, de la cual la UDI ha decidido bajarse y que otro sector de la derecha sigue conversando, como dijimos hace un rato, lo había anunciado Diego Chalper. En esto entonces, muchachos, va a quedar la cosa en veremos hasta quién sabe cuándo. Si gana la UDI la pulseada o no la gana, si se salva Giorgio Jackson o no, la UDI aparentemente se está quedando sola, por lo que dijo Mauricio, hasta el Mercurio lo está criticando, pero a lo mejor eso es lo que quería la UDI, quedarse sola. ¿Será Jackson otro cadáver político como fue Peña y Lillo? Lo leí reciencito nomás, lo leí en un medio que comparaban la salida de Jackson con la posible salida de Jackson con la de Peña y Lillo.
Y yo les quería mencionar también que los auditores ya están opinando. Jaime Reyes nos aclara que los guardias de los servicios públicos, ministerios, etcétera, son empresas externas con personas sin preparación, a las que les pagan 300.000 pesos por 12 horas diarias. La derecha cree que los ministerios los cuida Bruce Willis, dice. Y me manda un pantallazo de un Twitter del diputado Gabriel Boric entonces, como candidatos con Giorgio Jackson, dice Boric, comprometimos presentar proyecto de bajar sueldo de diputado en 40%. Hoy electo lo ratifico. Esto fue publicado el 19 de noviembre del 2013. Y Fidel Espinosa le responde a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson. Lo primero que deberían saber es que es inconstitucional. Los que trabajamos nos ganamos nuestro sueldo con esfuerzo, responde Fidel Espinosa. Y le vuelve le retruca a Gabriel Boric diciéndole, Fidel Espinosa, los trabajadores que ganan el mínimo también lo hacen con esfuerzo. La pregunta es por qué el diputado gana 40 veces más que el mínimo. Ahí estaba la disputa, de ahí viene lo que ¿cómo se dice? De ahí la madre del cordero. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Vamos a dejar de lado entonces lo que ocurre con don Giorgio Jackson. Mauricio ya adelantó que vamos a conversar de la forma de hacer política en otras partes. Nos vamos a referir a las elecciones en España. Y fíjate cómo acá un 30-31%, que es lo que tradicionalmente tienen las encuestas el gobierno, un 30 o 31%, allá en España se transformó en un triunfo para la coalición gobernante. Y dicho sea de paso, las encuestas también se equivocaron en España. Vamos a avisos y ya volvemos en breves minutos. Ya estamos de vuelta con Sin Restricciones el día de hoy, 24 de julio del año 2023, 18 horas con 35 minutos. Y estamos en el segundo bloque. ¿Gracias a qué, don Jorge? Salió como... Gracias a Giver, aquí es que estaba buscando el aviso, lo tengo aquí a mano. Gracias a Giver, pues sistemas de sonido que desde hace más de 20 años realiza las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales. ¿Ya? Los eventos que realiza Giver Producciones ya son de lo mejor. Giver es una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos un día más en Sin Restricciones. Muchas gracias a Giver. Juanito, mientras colocas, por favor, un afiche que te pedí que publicaras, quiero decir que Juan Carlos Herrera, otro auditor, nos dice al ministro Jackson hace rato que se lo quieren comer con papas fritas. Oye, ahí en la pantalla está apareciendo un aviso de una... Tú tienes más antecedentes, Jorge, parece, Sí, acá lo de un tengo. animal que está perdido. Aquí Mauricio compartió, porque, o Mauricio quería contar la historia, porque este perrito es del hijo de Giver, ¿no es cierto? Es de la familia, claro. Es de la familia, claro. Es una perrita que se llama Laika, ¿ya? Y se perdió ahí en la costa, ahí en la zona de Terramar. Ya fue atacada por otro perro que la dejó malherida y escapó, ¿ya? Y por eso que están todos tremendamente preocupados. Ahora ha pasado esto ya más de una semana, ya, pero por eso que nosotros colaboramos en que la gente que a lo mejor hace una semana atrás o en estos días ha visto a este perrito, ahí están las fotos, es como, ¿qué raza, Esto es como un Yorkshire, ¿no es cierto? Claro, sí, como un Yorkshire, muy, muy pequeñito, ya es perrita, ¿ya? Y bueno, tenemos la confianza de que si alguien la ha visto o alguien la encontró, alguien la está curando, alguien la está cuidando, ya hay un niño que la está esperando, ¿no es cierto? Así que, por favor, si han visto a Laika, ahí, aquí dice la zona de Terramar, pero Mauricio, puede ser... Terramar es un sector rural de Algarrobo, pero la perrita está viva, alguien la tiene porque un veterinario recibió un llamado preguntándole por una cotización para curarla. Y la herida más evidente que tiene es que perdió un ojo, pero se sabe que está viva. Entonces, esa persona llegar a enterarse del aviso, que tome el teléfono que estaba ahí y se comunique con Giver, porque hay bueno, hoy día las mascotas son súper importantes, son parte de la familia, cumplen funciones bien destacadas en el sistema, y efectivamente hay un niño que está súper impactado y necesita recuperar a su hermana perruna. ¿Qué teléfono es, George? ¿Lo puedes decir? Sí, tengo el teléfono acá, más 569 93 20 39 61. Lo voy a dar de nuevo.
más 569 93 20 3961. Yo estoy seguro, estoy pero súper seguro que Laika va a aparecer y este niño va a sonreír de nuevo, ¿ya? Porque son nuestros hermanos menores, pues, y nos acompañan tanto. Así que cualquier información, por favor, se los encargamos, ¿ah? Para que aparezca Laika y este niño vuelva con su amiga. Bueno, Perfecto, ya está el aviso de utilidad pública. Ahora nos vamos a referir, como dijimos en el segundo bloque, vamos a hablar de las elecciones en España. Ayer hubo una jornada electoral en la madre patria y, y no con pocas sorpresas. Partiendo lo que ya adelantamos, las encuestas se equivocaron, se equivocó la paloma, diría un gran cantante de aquellos lugares, y hubo mucha sorpresa, Mauricio. ¿Qué pasó realmente en la España? Ay, pero antes que eso, ¿por qué vale la pena hablar de lo que pasó en España? Bueno, ¿por qué vale la pena hablar de lo que pasó en España? Viene lo que decían las encuestas. Venía una avalancha conservadora liderada por el ultraderechista Vox, el equivalente nuestro a republicanos. ¿Y qué pasó con eso, George? Mauro. No, lo que pasa es que es importante lo que pasó en España por dos razones. Primero, porque si bien hoy día republicanos dice que no se pueden hacer comparaciones, que los contextos son distintos y todo eso respecto de la política chilena, en realidad muchos más analistas dicen que la política chilena y la política española son bastante espejos, ¿no? Y hoy día, tal vez a los republicanos no les gusta sentir que la política chilena y la política española son espejos porque a su alter ego, Vox, la extrema derecha española, sus jefes, diría yo, porque así se relacionan, les fue mal, porque se suponía que Vox iba a entrar al Palacio de Gobierno, a la Moncloa, al gobierno, en una alianza más o menos obligada con lo que aquí sería Chile Vamos, que es el Partido Popular, ¿cierto? Que es la derecha tradicional. Y iba a ser un poco obligada porque en ningún caso, o muy difícilmente, al Partido Popular le iba a alcanzar para obtener una mayoría absoluta por sí mismo, sino que necesariamente para obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tenía que ir con algún aliado y el único aliado posible que tenía, aparte de un par de partidos irrelevantes insulares, era Vox, la extrema derecha española. Hay que anotar también que el sistema político español es parlamentario, el nuestro no, y en ese sentido hay que entender que el gobierno, si no hay mayoría absoluta, se conforma en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, porque según la cierta proporción de votos que se obtienen en las distintas provincias y comunidades, se van obteniendo escaños en el Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta de la que hablamos es una cantidad suficiente de apoyos que le permita a alguien tener 176 diputados, que es la mayoría absoluta. El que llega a 176 diputados tiene mayoría absoluta y puede conformar gobierno directamente. Como eso no ocurrió, porque a la derecha le fue más mal de lo que las encuestas decían y ellos esperaban, y a la izquierda le fue mejor de lo que las encuestas decían e incluso ellos mismos esperaban, se produjo una suerte de empate en donde nadie llega en el Congreso de los Diputados a la mayoría absoluta y hoy día el rey tiene que designar a un presidenciable para que conforme gobierno haciendo alianzas con las demás formaciones políticas que aportarían los escaños en el Congreso de Diputados que cada cual tiene. Unas tienen uno, otras tienen dos, otras tienen 7, pero los partidos mayoritarios tienen actualmente 136 escaños el PP, asegurado, 122 el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del presidente Sánchez, 33 escaños obtendría Vox y 31 Sumar, que es el partido de izquierda nuevo que viene a ocupar el espacio que dejó el desfonde de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Entonces, la sumatoria de eso deja tanto en votos como en escaños muy cerca a las dos coaliciones principales que son por un lado el PP con Vox, la derecha y la extrema derecha,
y el PSOE con Sumar, que es la centroizquierda y la izquierda. Pero como en las últimas dos episodios electorales en donde no se ha alcanzado mayoría absoluta, el rey lo que ha hecho ha sido pedirle al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos que forme gobierno. Lo más probable es que le pida a Feijóo, al candidato del PP que obtuvo la mayor cantidad de votos, que intente formar gobierno. Pero él solo tiene la posibilidad de allegarse los votos de Vox, los escaños de Vox, y no le alcanzaría para eso, con eso para alcanzar la mayoría absoluta. ¿Ya? Si eso ocurre, el rey tiene que proponerle a otro candidato la tarea de formar gobierno, y en ese caso, lógicamente, sería a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez podría sumar los votos de Sumar, de su aliada directa, de Yolanda Díaz, que es su vicepresidenta actual, si no me equivoco, la vicepresidenta, pero puede allegar también los votos de varios partidos que han obtenido del orden de entre 5 y 7 escaños. En total son 28. Son los partidos nacionalistas, el Bildu, que es un partido del País Vasco, la izquierda vasca, Esquerra Republicana, la izquierda republicana de Cataluña. ¿El PNV? El PNV sí, pero porque ha declarado que no podría ir a formar gobierno con alguien que en su interior lleve como un caballo de Troya a la extrema derecha, una extrema derecha que precisamente lo que quiere hacer es terminar con los nacionalismos, con las autonomías, centralizar mucho más España, teniendo en la cabeza la idea de esta España única, indivisible y católica, que es como la España que resuena desde el franquismo. Precisamente son los partidos nacionalistas los primeros que se verían impactados por la influencia de Vox en el gobierno central, además de las minorías, de las orientaciones sexuales minoritarias, además de las mujeres, porque ellos se proponen terminar con la ideología de género y sus respectivas leyes, la reducción del gobierno en una cantidad importante de ministerios, retroceso en los derechos sociales, etc. Es decir, los partidos nacionalistas, las izquierdas, se alinearían en torno a la ratificación de la segunda mayoría, que es la alianza de izquierda, que está actualmente en el gobierno. Por lo tanto, a la derecha, en teoría, por lo menos, le fue mucho más mal de lo que esperaba, y eso, no lo dije al principio, era una de las principales razones por las cuales vale la pena hablar de lo que pasó ayer en España. Sería estupendo porque significa que la ola de avance de la extrema derecha en Europa y en muchos países del mundo estaría teniendo un dique de contención en España. Ahí te quiero... Y es muy buena noticia también para América Latina, porque Vox encabeza un movimiento internacional que se ha propuesto crear algo que se llama la iberósfera, o sea que nos incluye a todos los latinoamericanos dentro de una visión de lo que hoy día los españoles llaman Iberoamérica, pero de una impronta conservadora, colonial, en donde para eso es imprescindible que gobiernen los partidos de la derecha más radical en todos nuestros países, como en nuestro caso sería CONCAS y republicano. Ahí te quiero dar un dato duro, Mauro. En relación comparando las elecciones de ayer con las elecciones del noviembre del 2019, Vox el 2019 sacó 52 diputados y ayer bajó a 33. Y por otro lado, el Partido Popular, la derecha democrática, de 89 que eligió el 2019, pasó a 136. Por eso hablábamos delante que tiene un triunfo holgadísimo el PP. Sin embargo, como tú dijiste, como no le alcanza para formar gobierno, están con ese sabor amargo de no haber hecho el triunfo que se esperaba. Pero lo destacable, lo que creo yo, Mauricio, es lo que decías tú. ¿Cómo se desinfló la derecha más conservadora? En este caso, en el caso de Vox. Y por otro lado, lo curioso es que se veía la debacle de la izquierda y sin embargo el PSOE, estando en el gobierno con el desgaste de gobierno, sacó, lo dijo ayer Pedro Sánchez, 800.000 votos más, de que le permitió aumentar en 2 sus diputados, pasaron de 120 a 122. Ahora,
La disyuntiva está en que, sumado a todos estos votos que tú dices, los satélites que andan por ahí, la derecha, el PP con Vox, tienen 169 diputados, si no me equivoco. Y la suma de todos estos delegados hacen, sin contar a Junts, que es el partido catalán, que tiene 7, si no me equivoco, hace necesario sumar, creo que la izquierda tendría 172. Es decir, necesita esos 7 para lograr y superar los 176. El tema está ahí en que, ¿qué fue lo que dijo ayer la líder de Junts? Es que no iba a ser gratuito el apoyo a la coalición de izquierda. Y entre otras cosas, hoy día se lo estaba leyendo en unos diarios españoles, lo que estaban, o no sé si lo habían pedido o iban a pedir, era la amnistía, creo que se llama, para el líder de ellos, que está exiliado. Corríjame, el apellido es Puigredón. Refugiado. Está, Puigredón. Puigredón. Está refugiado o asilado voluntariamente, no tengo idea, pero están pidiendo una amnistía porque el tipo se fue del país justamente para evitar que fuera procesado, Claro. producto de movimientos separatistas, Jorge, ¿verdad? Sí, sí. ¿Dónde está? Creo que está en Holanda o en Bélgica. En Bélgica. En Bélgica. Entonces, dicho toda esta cuestión, Mauro y George, no se ve tan fácil las negociaciones. A lo mejor va a pasar, si no me equivoco, el 2019, fue que el rey ya, no, la anterior, el 2016 parece que fue, donde hubo 3 o 4 intentos de armar gobierno que no se logró, no se logró y tuvieron que ir a segunda elección, ¿verdad? Sí, que es lo tercero que podría pasar, que, bueno, el rey puede encargarle a N formar gobierno, pero si no se logra, puede cerrar las cortes y convocar a una nueva elección. Las cortes son las cámaras de acá. Claro, Y convocaría una nueva elección. Pero es bueno aclarar que es Junts. Junts es otro de los partidos independentistas, ¿no? Porque está Esquerra Republicana Catalana, que ok. también dijo algo parecido. Dijo, mantenemos 7, perdimos 1, pero no importa tanto en este momento cuántos tengan, sino lo que valen y lo que pesan, los que tenemos. Y ese valor lo vamos a hacer sentir, es lo mismo. Claro, es que tienen ellos demandas. La principal demanda es mayor autonomía, independencia, cosa que es otro tema bien complejo, pero Esquerra Catalana, ayer, Rufián, cuando habló, no mencionó la palabra referéndum, no la mencionó. Pero se entiende que se va a conversar sobre flexibilizar todavía más un poco la autonomía. Junts ha sido más radical porque ha tenido lo que ellos llamaron presos políticos a partir del 2017, cuando hicieron un referéndum que fue considerado ilegal y se le aplicó un artículo constitucional que es el 155, que considera prácticamente aquello un golpe de Estado. ¿No? Fue un referéndum autonomista que no estaba autorizado por el gobierno central. Y bueno, después de algo que se llamó el proceso, algunos fueron encarcelados, otros escaparon, como Puigredón, pero Puigredón está condenado en virtud del artículo 155 y probablemente lo que se va a pedir al PSOE es que anule de alguna forma esa condena y eso no es muy fácil de lograr. Por lo tanto, yo creo que va a haber una bajada a un segundo nivel de exigencia, porque en última instancia, por supuesto que igual que los vascos, a Junts tampoco le interesa que exista ni la más mínima posibilidad de que Vox esté en el gobierno central, porque uno de los errores que cometió la derecha en la última semana, porque se cayó en los últimos días comunicacionalmente de manera muy fea, fue amenazar a Cataluña con todo el peso de la ley y decir que si ellos gobiernan, por supuesto que las tensiones con Cataluña se van a volver a recrudecer porque ellos no van a titubear en aplicar un 155 de verdad, mano dura contra los independentistas. Entonces, sí, es bien complicado, pero tiene más posibilidades de conformar gobierno a la izquierda que a la derecha, y eso es una súper buena noticia para lo que querían que fuera la iberósfera completa, es decir, nosotros y España, en A raíz, términos de democracia. no quería dejar pasar, Jorge, antes de darte la palabra, quiero hacer una pregunta, pero no quería dejar pasar esto, lo que dijo, ayuda de Mauricio, ¿cómo se llama el líder de Vox?
Santiago Abascal. Abascal. Abascal, ayer cuando dijo el discurso, yo no estoy de acuerdo contigo, Jorge, cuando dijiste que hasta los de Vox estaban medio triunfantes, porque eso sí que estaban amargados. Y me llamó Pero la atención, fue es el irónico, lo mismo dijo discurso hace... que hacen en todos lados la extrema derecha, cuando culpó a los medios de comunicación, culpó a la idea que se había ido creando en la sociedad y dice, ganaron por los que hoy día están aliados con el comunismo, con el golpismo separatista y el terrorismo. Eso es lo que dijo el líder de Vox. Y a su vez, también me llamó la atención el discurso de Pedro Sánchez cuando habló que ganaron los que estaban contra la involución, No, claro, en contra de la involución que significaba la derecha. La el derecha, bloque, le llamó a ellos el bloque involucionista. involucionista. exactamente. Jorge, esta cuestión, ¿cómo se podría replicar acá en Chile? Porque Mauricio está muy optimista. No, Yo quiero estarlo. yo no estoy así. No, yo Acá, sí, estoy él no está optimista. optimista en Chile, es que Mauricio está como el día sábado en España. Si el día sábado en España los de Vox arrasaban, po, ¿te fijas? Y Madrid se convertía en la capital de la iberósfera, ¿ya? Oye, ¿cómo he visto Una aquí en Chile la influencia, cuestión, Jorge? influencia en ambos lados del Atlántico. O sea, el Imperio Felipe II, una mugre al lado de la iberósfera. Yo, como usted sabe, siempre lo tomo con humor. Me llamó la Fome el atención humor, sí, po. ya, no, si yo no cuento chistes como el otro, el que salió ahí en Estados Unidos, en la calle ahí, que Copano lo estuvo baranqueando. No. Usted sabe a qué me refiero. Ya, Innombrable. el innombrable, claro. Pero bueno, no, como te digo, el sábado, incluso los comentarios de ustedes mismos, para que seamos sincerémonos, que la gente lo sepa. Ya nosotros aquí a través del WhatsApp, o sea, ustedes más que nada pues, estaban súper entusiasmados, entretenidos con el tema de España, pero como dice Mauricio, no estaban optimistas. ¿Ya? Y yo tampoco, voy a ser franco, o sea, aquí se veía como que el PP, no tanto por Vox, sino que el PP por sus propios medios podía de repente conseguir la cifra mágica. ¿Ya? El tema es que dime con quién andas, pues. Entonces, el caso de que llegara el PP con Vox al gobierno, como lo señaló muy bien Mauricio, ya generó las alarmas, pues. ¿Ya? Y sobre todo la alarma después de escuchar a este caballero, a don Santiago Abascal, que más que parecía virrey, así me acordé del virrey del Perú, la época de la independencia de Chile, que era de Abascal también, ¿ya? Porque él, como digo, habló de la iberósfera, sacó este concepto medio hechizo, que en el fondo lo que habla es de una especie de tutelaje, ¿no es cierto?, de los países de Europa, España, Portugal, por sobre los países de América Latina, que fueron algunas de sus colonias, ¿ya? Por la comunidad histórica, de las raíces que tienen, ¿no es cierto?, culturales, religiosas, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Pero súper conservador y transformando esta iberósfera en una especie de punta de lanza de la lucha contra el comunismo, po, en términos bien de Guerra Fría, ¿ya? Y las declaraciones que señalaba Mauricio, ¿no es cierto?, que hizo en relación a Cataluña y sus anhelos, ¿no es cierto?, ya independentistas, ya fueron lapidarios, po. Entonces, no sé si en 24 horas las cosas pueden cambiar tanto, pero evidentemente que el hecho de que esto era Vox ahí generaba inquietud, y todos ustedes mismos, y yo al leer sus notas ahí mientras andaba de paseo ya, y leía sus comentarios, ya teníamos la tranquilidad de que de alguna manera los españoles en algún minuto tuvieron un poco más de sensatez, ya, y se dieron cuenta que, claro, que estos troyanos, ya, que son los de Vox, habrían llegado, o dicho de otra manera, una minoría reaccionaria habría llegado al gobierno de España. ¿Ya? Y esta minoría reaccionaria se habría comido con zapatos a sus socios y habría empezado a construir esta verdadera ideología de superioridad que no sé de dónde sacaron. Porque parece que, parece que Vox no sabe historia de España, ¿ya? Porque reniega de sus orígenes norafricanos, musulmanes, ¿ya? Se le olvida las pero catastróficas derrotas, ¿ya? Y destrucción de su imperio. ¿Ya? Incluso hace poco, yo se lo mencioné a usted en las redes, hace 100 años atrás nomás, contrataron de hacer un Marruecos español y le dieron una paliza a los norafricanos. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ellos se olvidan de todo eso, e insisten en esta imagen de una gran España. Por eso cuando don Pedro Sánchez señaló que habían ganado al involucionismo, también recordemos de que Vox, entre sus amenazas, no solo amenazó a Cataluña y compañía, o formar esta pseudo Commonwealth a la española, sino que también amenazó en quitar derechos, pues, ¿ya?
y los derechos adquiridos no pueden llegar y ser quitados, sobre todo si son derechos ya que están reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, y de eso no nos olvidar. El paralelo con Chile que hacemos es que el mismo temor que tenemos de republicanos, pues, ¿ya? En que ellos hablan de ideologías de género, ya son súper misógenos, son súper, no sé, pues, tienen una serie de taras, digamos, y de prejuicios, ya que hacen temer que los avances civilizatorios, como dijo por ahí el presidente Boric en su gira europea, ya sean, sean detenidos y no puedan ser borrados de un plumazo, ya, porque todos estos progresos civilizatorios, amigos míos que nos están escuchando, no son inventos de la izquierda, no son inventos de Boris, no son inventos de Sánchez, ni de los independentistas catalanes, ni de Chávez, ni de Lenin, ya son referidos a los derechos humanos que nosotros con don Luis Miguel en el programa anterior, en años anteriores, hemos señalado varias veces. ¿Te acuerdas que contamos una vez la historia del origen de los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos del 48? Entonces, de ahí arranca, desde 1948, ¿ya? Y eso no tiene nada de izquierda, no tiene nada de izquierda reconocerle a las personas en tu mar de diferencia sus derechos y sus dignidades. Y eso la Vox lo amenazó. Dígame, don Mauricio. Vamos, no, espera, déjalo para después, Mauricio, déjalo para después porque podemos seguir con este tema. Para el tercer bloque nos vamos a ir a comerciales. Y Mauricio, quédate con la palabra en la boca, por favor. Te la paso apenas volvamos de comerciales. Porque también vamos a hablar respecto a los derechos que tienen los españoles y cómo lo ve un ciudadano español que también nos escribió. Vamos a comerciales y volvemos. Seguimos entonces con España y después nos dedicamos a los 50 años del asesinato del edecán naval del presidente Salvador Allende. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones del 24 de julio del 2023, 19 horas con 6 minutos. Si nos estás escuchando o viendo en directo, recuerden que este programa se repite mañana martes, 25 de julio a las 14 horas, también a través de radiohoy.cl y canal 194 de Sapin TV, o lo puede ver por diferido a través de YouTube y también a través de otras plataformas de podcast. Jorge, gracias a quién estamos acá. Gracias a Giver Sistemas de Sonidos. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos un lunes más. Don Mauricio se quedó con la palabra en la boca. En la boca. Claro, porque ustedes me señalaban que estaba súper optimista, así. No, yo he visto que en las redes hay mucha gente que está muy contenta, así, tirando chaya y carnaval. Bueno, primero, no es mi caso por las siguientes razones. Porque en España, aquello que aquí se celebra como un triunfo todavía no ha ocurrido. Y podría incluso, teóricamente, no ocurrir, todo lo que hemos dicho. La coalición de izquierda tiene la mayor probabilidad de poder formar gobierno, pero también hay posibilidades y probabilidades de que no sea así. Pueden pasar muchas cosas todavía en ese laberinto político que quedó convertido en el escenario político y electoral español. Hay un par de meses todavía de negociaciones y cosas que pueden pasar. Pero, como sea, el hecho de que los resultados hayan sido equilibrados es desde un punto de vista bueno porque se dificulta que entre la extrema derecha a la Moncloa. Eso en sí mismo es bueno. Pero tampoco me interesa como fans así de España y todo eso, porque allá ellos con su política. A mí me interesa como un caso que puede tener algunos elementos para reflexionar sobre lo que pasa acá. Y uno de los elementos que, claro, infunde cierto optimismo en la izquierda, que haya pasado lo que pasó, es bueno que el avance de la extrema derecha lleve un tropiezo en España, internacionalmente o mundialmente hablando, es bueno, pero operó mucho ya el voto útil, y el voto útil le jugó en contra a la derecha y le jugó a favor a la izquierda, porque hubo baja de los independentistas catalanes porque votaron por el PSOE y ganó el PSOE en España, los socialistas ganaron en España. Porque mucho voto pragmático independentista, para que no facilitar la entrada de Vox a la Moncloa, votó por los socialistas, cosa que no hacían siempre. Eso que disminuyeron un poco los independentistas catalanes. Y por otro lado, la carta que se está jugando Sánchez con toda su audacia, adelantar las elecciones, recuperarse en la última semana, aprovechar bien los errores que cometió la derecha en términos comunicacionales, porque yo nombré la amenaza tontas de Vox a Cataluña, pero también Feijóo se mandó varios condoros importantes en la última cosa. No se presentó al último debate, porque
no quería ser asociado a Vox, que le daba vergüenza, como dijo Pedro Sánchez. Pero el hecho de no asistir hizo más evidente que iba con Vox, porque si te escondís de ese que te da vergüenza es porque estás con él. Entonces quedó muy claro. En segundo Pero la lugar, vez apareció con un narcotraficante, Sapo. sí, es que es el tercer error. Es amigo de un narcotraficante y cuando lo interpelaron, en estas semanas, en estos días, dijo, no, si yo cuando empecé mi amistad con él era contrabandista nomás, después se hizo narcotraficante. ¡Qué buena! Entonces, por Viste supuesto gallego, que ¿eh? eso. Entonces, no es solo que haya no es totalmente debido a un no pasarán, a un segundo no pasarán de los españoles Sí, que pues. les haya ido a ver mal, sino que también algunas páginas faranduleras, digamos, de la comunicación farandulera de los debates. O sea, se equivocaron como se equivocó Kast al final también, pues cuando Boris se lo cagó con el certificado que le pedía que se sacara, ya se lo había sacado. Exacto, sí. Cuando su Kaiser, no sé qué dijo contra las mujeres, y todo eso que pasó en los últimos días. Lo mismo también esto de la performance de Valparaíso con la bandera Con la chilena. bandera, Fue, Claro. bueno, aquí también pasaron esas cosas en los últimos días y hay un tercer error más que fue que Feijóo mintió sistemáticamente. Y es un estilo de toda la derecha radical en estos últimos procesos de, bueno, Goebbels, mentir, que algo queda, en realidad desinforma y genera posverdad, ¿no es cierto? Entonces él mintió diciendo que su partido había apoyado 2 veces el aumento de la reforma de las pensiones de los españoles, y todo el mundo a coro le dijo que era falso porque habían votado exactamente al revés. Y como se enojó tanto, se fue violentamente contra la periodista. Usted va a tener que pedir disculpas por estar mintiendo, cuando evidentemente estaba mintiendo él, ante todo el país. Entonces eso también influyó en el resultado, sin duda, en los últimos días, por lo menos en la levantada del bloque izquierdo. Y lo último es que, lo que decía, lo más importante, que no es que yo esté tan optimista porque no puedo estarlo, porque yo pienso que nosotros estamos en problemas producto de que aquí en Chile, digamos, hay muchos problemas porque la carta que ahora se está jugando la izquierda es el temor a la extrema derecha, y nosotros esa carta ya la jugamos en la segunda vuelta presidencial de Boric. Un 30% del electorado de Boris más o menos votó por Boris para hacerle el 53% porque no quería a Kast más que querer a Boris. ¿O no? Y eso pasó hoy día acá. Yo creo que no el 30%, creo que hay un 20 y tanto por ciento que votó eso, porque el Bueno, duro, que Boris tiene un 30. Pero Nica te va a dar para que... Yo creo que en 2 años y medio, como tú dijiste, en una semana pasaron tantas cosas que en 2 años y medio, como dice George, pueden pasar tantas cosas que esta cuestión cambia. Va a aparecer algún candidato. Sí, pero con los datos que tenemos hoy día, hay que tener la cautela de que podamos... La cautela, si en sí. 2 años y medio no se hacen las cosas mejor, entonces la carta que está quemando, el cartucho que está quemando Sánchez hoy día en España, si no mejora en estos próximos 2 años y medio la gestión política de la izquierda en este caso, ya se quemó con Kast y no se va a volver no va a volver a estar disponible si no mejora en estos 2 años y medio, en 2 años y medio más para la próxima elección. O se mejora la cosa o no hay esa carta porque ya se quemó. Sin lugar a dudas. O sea, mejor la cuestión, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener la cautela que tú bien dices. Chicos, buen punto el de España. Nos vamos a la efeméride. Entretenido Un de hecho España. absolutamente lamentable ocurrió hace 50 años. Jorge nos va a hablar entonces del asesinato del edecán naval del presidente Salvador Allende, el capitán Arturo Araya Peters. Arturo Araya Peter. Bueno, nuestros amigos auditores ya saben que no hemos, en este año hemos ido tomando como efeméride hechos de hace 50 años. El mes pasado, ¿te acuerdas? Hablamos del tanquetazo. ¿Ya? Hemos relacionado también con otros eventos, porque la semana pasada estuvimos hablando del inicio, la fracasada sonada militar que da origen a la Guerra Civil Española. ¿Ya? Y era en cierto modo porque estábamos previendo lo que venía ahora en España. Pero fíjate cómo de una semana a otra van cambiando las cosas. ¿Te fijas? En este caso, yo tomé la efeméride del asesinato del edecán naval del presidente Salvador Allende, Arturo Araya Peters, básicamente porque este es un caso, por lo que estuve leyendo acá, estuve investigando, ya que está hasta el día de hoy impune. ¿Ya? Fíjate la fecha que estamos, 50 años después del asesinato de él. El asesinato de él fue el día 27 de julio, así que esto va a ser, estamos hoy día 25, el miércoles.
se cumplieron 50 años, 27 de julio de 1973, a la 1:30 de la madrugada. Ya, rápidamente, o sea, Mauricio nos pidió más contexto, ¿no es cierto? Que no contáramos tanto el hecho mismo en sí, sino que el contexto. Aquí estamos en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Ya en momentos en que la situación está totalmente polarizada, ya ha pasado la huelga a los mineros del teniente, ya está empezado la huelga a los camioneros, que no va a terminar hasta que caiga el gobierno, ya hay muchos movimientos sediciosos, ¿ya? Sobre todo en la Armada de Chile, sobre todo la Armada, ¿ya? Aquí aparecen figuras también de la Fuerza Aérea, ¿ya? Como Gustavo Lee, que va a asumir en estos días también como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y también la mano negra de la CIA, ¿no es cierto?, del gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Del gobierno de Nixon, ¿ya? Con Henry Kissinger como secretario de Estado, ¿ya? Que ellos mismos dijeron, ¿no? Querían otra Cuba en América Latina. ¿Ya? Y todo esto también rondando con el viaje del director del Mercurio a Estados Unidos a visitar precisamente la Casa Blanca para pedir ayuda y sacar a Allende. ¿Ya? El tema es que esto no es nuevo, porque recordemos de que incluso antes que el presidente Allende fuera elegido como tal por el Congreso, ¿no es cierto? Las dos primeras mayorías fueron Allende con Jorge Alessandri, y el Congreso ratificó a Allende, que era la primera mayoría, haciéndole firmar el Estatuto de Garantías que le exigió la democracia cristiana, ¿ya? Pero ya en ese momento, para evitar que llegara un presidente marxista al poder, se realizó un atentado criminal, que fue el intento de secuestro del general Schneider, y que falleció en el intento. O sea, él se defendió y fue ultimado. Ya, acá después de leer todos los antecedentes, a mí no me cabe la menor duda de que esto fue una verdadera operación, un verdadero complot, ¿no? Señalan acá, ¿no es cierto?, lo que leí, ya, orquestado por la Armada de Chile, ya, junto con Carabineros de Chile. Ya, básicamente fue el Servicio de Inteligencia Naval, ya, con el Servicio de Inteligencia de Carabineros, el SIN, ya, de la Naval, de la Armada, y la SICAR, de Carabineros. Ellos van a organizar, ya, esta tole-tole, ya, para atentar contra la vida del edecán naval, ya, de Allende. ¿Y por qué tomaron a don Arturo Araya Peters como su víctima propiciatoria? Porque lo que quería la Armada, manejada desde las sombras, ya por el almirante Merino, que no era todavía el comandante de la Armada, ¿ya? Pero estaba ahí detrás de todos estos movimientos sediciosos, ¿ya? Querían clarificar, o mejor dicho, querían empujar al resto de la oficialidad, que todavía estaba ahí como que indecisa, ya, a sumarse al futuro golpe. ¿Ya? Que Merino ya lo tenía decidido. ¿Te fijas? Así que la idea entonces era atentar contra alguien de la Armada y así generar esta idea de, ¿no es cierto?, de un ataque a la Armada, al espíritu de cuerpo, a la hermandad, ¿no es cierto?, el patriotismo, la fidelidad y todos esos valores que se invocan para realizar precisamente lo contrario. ¿No es cierto? Precisamente para llevar a cabo una verdadera sedición traicionera. Bueno, el asunto es que Arturo Araya Peter era joven, tenía 47 años. Ya él había nacido el año 26, ya salió de Guardia Marina el 47, ya llegó a ser capitán de fragata en 1965, y entre el 68 y el 70 ya fue el jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Armada, y por lo mismo entonces llegó a convertirse el 3 de noviembre de 1970 como edecán del presidente Salvador Allende. Ya, por todas las biografías que leí, todo referido al edecán Arturo Araya Peters, ya hacen referencia a que era un gran, era fiel, era leal, era constitucionalista. ¿Ya? Así que él era un hombre no adicto al presidente Allende, sino a la figura del presidente. ¿Ya? O sea, al cargo, a eso me refiero. No es que fuera amigo de Allende, sino que él era leal y respetuoso de la Constitución, las leyes y la presidencia de la República. ¿Ya? Y así se mantenía. Y por eso también que generaba, dentro de los mismos camaradas de armas de la Armada, que generaba resistencia a su figura. ¿Ya? En el fondo, el hecho de que él fuera el edecán naval de Allende, los sectores más ultra y reaccionarios y derechistas de la Armada lo veían como una traición. ¿Ya? ¿Te fijas? Pero bueno, los ánimos estaban tremendamente caldeados. El asunto es que el Servicio de Inteligencia Naval, ¿ya? Y la Secretaría de Carabineros, ¿ya? Van a organizar un atentado, ¿ya? contra el edecán. Ahora, por lo que leí, no me queda claro si derechamente iban a asesinarlo o simplemente era una amenaza.
ya, porque se lanzaron varias bombas, ¿ya? Bombas de ruido, ya, en el domicilio de él ahí en Fidel Oteiza, en Providencia, ya, frente a su casa, ya, y se fueron lanzadas por lo menos 3 elementos explosivos, ya, de ruido, ya, y disparos, ya, disparos al aire. ¿Quiénes realizaron esto? Una treintena de miembros de Patria y Libertad, ya, el Partido Nacional, la Democracia Radical, ya, y el Comando Rolando Matus, ¿ya? Y todos eran miembros o sea, habían distintos, digamos, de los que señalé, repito, el Comando Rolando Matus, Partido Nacional, Democracia Radical y Patria y Libertad. En total, 32 personas que estaban ahí vinculadas. Habían, por supuesto que aquí no estaban los del Servicio de Inteligencia Nacional ni de la CICAR. Ellos ellos actuaron previamente proporcionando explosivos y las armas, ¿te fijas? ¿Ya? Y haciendo los contactos. Y después van a tener actuación cuando empiece la investigación, después del asesinato. El asunto es que el edecán había llegado esa noche de una recepción desde la Embajada de Cuba con el presidente Allende, en que habían sido invitados, ¿no es cierto?, la presencia del presidente Allende, etcétera, ya referido a una actividad cerca de la Revolución, recordando la Revolución Cubana, ya, y entonces esa noche eligieron ellos para realizar el ataque. Cuando el edecán llegó a su casa, como le digo, a partir más o menos alrededor de la medianoche comenzaron los disturbios, ¿ya? Y el edecán, cuando siente los disparos, sale al balcón de su casa, segundo piso, sale desde el segundo piso al balcón de su casa con un arma, ¿ya? Su arma su arma de propia, un fusil de guerra, una subametralladora, ¿ya? Y alcanza a disparar una ráfaga, ¿ya? Cuando cae, ultimado por un balazo certero en el pecho, ¿ya? Solo una bala, ¿ya? Ahora, el detalle es que cuando se hizo la investigación, ¿ya? Y se recogieron las vainillas, ya se encontraron 4 tiros, ¿ya? Del implicado que ya vamos a señalar, ¿ya? Que estaban ahí los casquillos, pero faltaban 2 casquillos, ¿ya? Y eran de 2 disparos de un arma que nunca fue encontrada, ¿sí? Y que probablemente por el calibre era un arma de guerra, ¿te fijas? ¿Ya? Porque el tiro fue preciso, limpio y preciso, lo mató instantáneamente, ¿ya? El asunto es que llegó, ¿no es cierto?, llegó el carabinero a realizar el procedimiento, ¿ya? Pero los carabineros de la CICAR, del Servicio de Inteligencia de Carabineros, ¿ya? Buscaron entre un detenido, por ahí, que tenían en la cárcel, lo inculparon a él, ¿ya? Incluso le hicieron un carné de un partido de izquierda para hacerlo pasar como una especie de vendetta, como un ataque de la ultraizquierda contra Allende, ¿te fijas? Pero todo esto se cayó a los 2 días. Esto se cayó inmediatamente porque la PDI, la Policía de Investigaciones, en 2 días encontró a todos los integrantes del comando que hizo el escándalo, los que pusieron la bomba, los que dispararon, y la lista es larga, como digo, 32 miembros de los grupos que ya les señalé. Y ahí se cayó entonces esta cabeza de turco que había levantado el Servicio de Inteligencia Naval con la CICAR. Te fijas, se les cayó, ¿ya? No anoté los nombres de los funcionarios, ¿ya? Pero solo voy a señalar que estos mismos funcionarios después, durante el gobierno militar, van a tener destacada actuación en violación sistemática a los derechos humanos, o sea, torturadores, ¿ya? El asunto es que todos quedaron detenidos, todos quedaron presos, y quedó claro que no era una vendetta a la izquierda, que no eran de otros movimientos, etcétera, sino que los grupos que ya simplemente que identifiqué, sobre todo Patria y Libertad, que eran los ideólogos, digamos, los cabecillas que habían formado todo esto. Ya, el asunto es que la Fiscalía lo dejó a todos libres por falta de mérito, ¿ya? Excepto uno, Guillermo Claverí, ¿ya? Que se dio a la fuga, ¿ya? Estuvo prófugo, pero cuando fue detenido fue condenado a 3 años y 1 día de prisión, ¿ya? Como autor material del disparo que asesinó al edecán naval, ¿ya? Arturo Araya Peters, ¿ya? Sin embargo, él siempre se defendió diciendo de que el calibre de su pistola no era el mismo, de la bala con que habían matado a Peters, o sea, al Araya Peters, ¿ya? Y que él estaba abajo, en la calle, cuando dispara, ¿ya? Y disparó al aire, ¿ya? Y que por el ángulo a Peters le dio la bala derecho, de forma recta en el pecho, o sea, alguien le disparó de la casa del frente, ¿te fijas? Desde un segundo piso de la casa del frente, ya le disparan, ¿ya? Y por ende por el ángulo no es posible Pero mira, todo eso se olvidó, ¿por qué? Porque don Guillermo Claverí fue torturado, ¿ya? Y le sacaron la confesión, y el asunto es que no alcanzó a estar nunca en prisión, porque después del 11 de septiembre, el almirante Merino, ahora miembro de la Junta, ya inmediatamente lo indultó. ¿Te fijas? Sin embargo, él quedó, para el expediente y para la historia, él quedó como el asesino
de Arturo Araya Peters, Guillermo Claverí. ¿Ya? El asunto es que para 1981, bueno, y ahí se le echó tierra al asunto y se acabó nomás, ya nunca más se habló del asunto. ¿Te fijas? Para 1981, el presidente general Augusto Pinochet indultó a todo el resto, a los 31 restantes. ¿Ya? ¿Y saben por qué lo indultó? Acá tengo la cita. Por servicios prestados a la patria. O sea, asesinar a la edecán de Allende fue un servicio a la patria. ¿Qué les parece? Bueno, el asunto es que los familiares, los hijos de la edecán Nadal han seguido, no sé, la búsqueda de justicia. ¿Ya? Y para el año 2003 ya hicieron una nueva querella y una nueva demanda. Incluso la gracia de esa demanda es que por primera vez se estaba tomando un hecho criminal de antes del golpe, ¿ya? Como una violación de derechos humanos. Cuando siempre se habían tomado solamente todos los sucesos después del 11 de septiembre. Y este es un hecho anterior. Entonces, esa fue como la innovación jurídica. ¿Ya? El asunto es que aquí aparece otro personaje llamado Jorge Fellers. ¿Ya? Jorge Ehlers, Ehlers. el ¿Ya? exdirector de IGER. Exactamente. Yo sabía que tú te ibas a acordar de eso, Luis Miguel. ¿Y por qué lo traigo a colación? ¿Ya? Porque en esta arista de la investigación se llegó a la conclusión de que él, ¿ya? Que era miembro de la Armada en ese tiempo, ya fue el que proveyó, ¿ya? De las armas y explosivos, ¿ya? Y del fusil con el que un francotirador mató a Arturo Araya. ¿Ya? Y el tema es que si sigue indagando, se llegó a un nombre, pero que nunca se ha probado su participación, ¿ya? Pero que sería David Sánchez Morales, miembro de la CIA, enviado por Estados Unidos para realizar una serie de atentados y asesinatos selectivos. Y este mismo individuo, David Sánchez Morales, confesó muchos años después que él había matado por lo menos a 7 personajes en Chile, ¿ya? Y dando a entender que uno de ellos era el edecán Naval. Pero hasta ahí llega, no es confesión, solo un comentario, y no hay más antecedentes del asunto. A la fecha, 2023, 50 años después, ya, pese a que tenemos el listado, pese a que tenemos las declaraciones, pese a que la historia es archi y conocida, ¿ya? Esto sigue siendo un crimen, ¿ya? De impunidad. Así que yo me quedo con don Arturo Araya Peters, ¿ya? Un militar constitucionalista, ¿ya? Pero hay que decirlo, miembros de la Armada, miembros de Carabineros, de manera sediciosa, ¿ya? Llevaron a cabo una serie de crímenes antes incluso del 11, ¿para qué? Para terminar con un gobierno legalmente constituido. Y eso es lo que tenemos que reforzar, la idea de que acá no somos mascaderos cuando nos referimos a estos asuntos. No lo recordamos por esto, por lo otro, por denostar a un grupo, denostar al otro. Los hechos son estos. ¿Ya? Y si esto no es sedición y homicidio, no sé de qué otro nombre puede tener. Y todo esto se hizo para terminar con un gobierno legalmente establecido. Bueno o malo como haya sido, tengan ustedes buenos o malos recuerdos de los 1000 días de López, el hecho es que así no, en la democracia no se hacen las cosas así. Y eso Yo no me, a tus crisis. Dígame. no me acuerdo, no sé en qué estará ahora el proceso, pero este fue reabierto, como dijiste tú, el 2003, El 2003, gracias claro. a uno de los hijos que es abogado, Sí. y el 2008, que también fue la última información que yo pude ver que andaba dando vueltas. Lo que Oiga, sí, ¿sabe dónde está su amigo Ehlers? ¿Dónde está? en Alemania se arrancó. Cuando el 2013 se presentó la querella, mira qué increíble, se fue al tiro a Alemania. Bueno, a él lo estaban procesando también porque podría ser él ¿El francotirador? el que disparó y adujo defensa propia y que había sido casual. Lo que te quería decir, Jorge, que recién en el 2006 la Armada hizo una Sí. misa en recuerdo del edecán Araya. Sí, pero el almirante Se Codina nos no va el estuvo tiempo, presente. se nos va el tiempo, Sin pero embargo, Allende lastimos. lo nombró en su último discurso al comandante Araya. ¿Quién? ¿Quién? Allende, en su último discurso, Claro, nombró al comandante Sí, Araya. sí. lo que Oye, lo y que yo le quería quería decir, decir chiquillo, pero algo que contó George, que no sé por qué razón, mientras iba relatando esto que es un complot de los peores de la política, no sé por qué me resonaba, weón, también que puede ser el olor a complot que tiene el choreo de computadores, weón. Quizás más adelante nos vamos a encontrar con una trama bien, un clavel, ¿cómo se llama el clavel? Claverí. El claverín que se hizo Claverí. pasar por Jackson, weón. Claro, Guillermo Claverí. Oye, lo que les quería decir, ¿ustedes se acuerdan si el capitán Araya realmente tuvo una participación, aparte que era un respetuoso y constitucionalista, nadie pone en duda eso, pero tuvo una participación tan activa en respaldo al gobierno de Salvador Allende? Yo creo que incluso por lo que he podido leer por ahí, antes de esto, es que este fue un mensaje que mandaron los sediciosos Sí, justamente pues, sí. a Era los el edecán leales. nomás.
Exacto. Claro, pero a lo que voy, ¿por qué nunca la Armada hizo un homenaje al edecán Araya? ¿Será porque asumió de un principio que ellos mismos lo habían asesinado? Y en No esa te época hubo muchos autoatentados. En una parte leí por ahí un autoatentado contra el almirante, el que después iba a ser contra el Sí, almirante, Huerta, ministro canciller Huerta, Ismael claro, Huerta, ¿te Huerta. acordás? Claro, sí, Entonces, Ismael Huerta se hizo el autoatentado para aparecer como dentro del gobierno de Allende, pero en realidad era un quinta columna. Pero ¿cómo la Armada era- de Merino iba a hacer un desagravio a un tipo que mataron los nuestros? es que a eso voy, po. No, pues Ellos sí, mismos estaban se alineados con todo eso. autoinculparon, po. Ellos ¿No? mismos se autoinculparon y se sigue haciendo, digamos. Pero usted sabe, Chicos, don Luis Miguel, usted sabe que, pese a todo, la historia es nuestra. y la hacen los pueblos. Nos vemos la próxima Gracias, Jorge, semana por y traer seguimos. este recuerdo a un hecho que no se menciona. ¿Cómo somos en Chile, po? Está como debajo de la alfombra, ¿ah? Olvidados. Tratemos de olvidar, miremos para el futuro, para que te acordáis de la historia. Pero el comandante Raya está inmortalizado en el mejor discurso que se ha dado en la historia. Bueno, ese discurso algún día lo vamos a tener que analizar eso. Yo no. ¿Se imaginan ustedes en esa instancia de su vida en que saben que se van a suicidar, en que están viendo el fin de todo un proyecto de vida, mandarse esa tremenda improvisación? Bueno, Allende tenía un referente ya, pues, Balmaceda. A Balmaceda, Sí, claro. pero Allende no estaba viendo el fin ahí, pues Allende estaba viendo el futuro. Lo dice el discurso mismo. La grande Se oradora pasó. soberana. Tengo fe en Chile y su destino, sí, pues. ¿Habrá estado escrito ya? Nunca se va a saber. A lo mejor lo tenía guardadito ahí debajo, Eran como buenos lo del Mario, oradores. Todos los estos tontos del caballeros, Mario. Se mandaba todos los caballeros, días un discurso como ese. claro, todos estos caballeros Frey, Allende, mira, los Pero los parlamentarios de esa políticos que época sabían hablar. eran, exactamente, eran todos muy buenos oradores. Que justo lo que se echa de menos ahora, porque la picanchería que nos escucha a diario en la televisión, Tiene, no sé, pues realmente flaco, no diga se echa de menos o sea, buenos tiene oradores. 200 discursos magistrales, pues, weón. Haya sido un libro. Yo no lo estoy diciendo en forma peyorativa, si lo que eso. Le estoy dando más mérito. Sí, po. Porque hacer un discurso tan perfecto, de principio a fin, en esa instancia de su vida, yo creo que le da más mérito aún. El hombre ante su destino. Claro, claro. No, que quede claro que yo le estoy dando más realce al hecho en sí. ¿Y qué significa Chicos, idolatrar? Como dijeron por ahí. podría ser discutible, ¿eh? A lo mejor sí. Mauricio, Ah, no, despídase. yo no creo en idolatría de ningún tipo, pero era un personaje histórico de talla mayor. Me despido. Ha sido un gran e interesante programa. Chao, sapo. George, Como siempre, muchas muchas gracias. gracias por la invitación a conversar. Nos encontramos el próximo lunes. Chao. ¿Y gracias a quién, George? Gracias a Giver, pues nos estábamos yendo y se nos estaba olvidando aquí, ¿no es cierto? Giver Sistemas de Sonidos, pues que desde hace más de 20 años las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver. Hasta el próximo lunes. Vamos a ver cómo estamos el próximo lunes con esta teleserie de Jackson. Mauricio, las Cortes en España ¿cómo se llama? ¿Se Se reúnen? juntan el 15, 16 de agosto, 17 de agosto, por ahí, ¿o no? O sea, queda todo un mes prácticamente de conversaciones que tienen que hacer estos tipos Y para pueden formar ser gobierno. 2 o 3 meses incluso. Pero, ¿se pueden establecer las Cortes sin haber nombrado presidente? ¿Sin haber No, acordado presidente? el rey le pide a uno de los candidatos, generalmente el más votado cuando no se ha alcanzado la mayoría absoluta, que en las cortes electas busque apoyos para constituir gobierno. Eso es lo que viene ahora. Si eso Claro, no se pero logra una vez, 2 veces, el rey puede llamar a nuevas elecciones disolviendo las cortes para que se haga otra elección general. mientras se negocia, llegado el 17 de agosto, ¿se puede convocar las Cortes? ¿Sin Las tener cortes, definido un presidente de gobierno o no? no sé, no estoy seguro, pero me da la impresión de que se debieran constituir para iniciar la investidura. De acuerdo. Ok, vamos a estar entonces con noticias en desarrollo respecto a eso. Jorge, muchas gracias por el aporte del tremendo hecho el que estamos viendo hoy, que narraste hoy día. Nos vemos entonces próximo lunes. Mañana a las 14 horas se repite este programa a través de radiohoy.cl y canal 194 Sapin TV. Y también nos puede empezar a
a ver en diferido a contar de mañana en la tarde o miércoles en la mañana en YouTube. Muchas gracias, que tengan toda una muy buena semana. Nos vemos, chau.